quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Capítulo 1. Antes de clase. Ida se despertó con el fuerte pitido de su alarma. Se incorporó aturdido y la apagó antes de que despertara a nadie más. Rápidamente se puso el uniforme y se peinó antes de salir para la escuela. Cuando Ida llegó a su aula, vio a Aisaba durmiendo en el suelo. No dijo nada, pero le pareció muy poco profesional. Encendió las luces y dejó sus pertenencias en su escritorio, 4 cuadernos y 4 carpetas de colores iguales, perfectamente acomodados en una carpeta negra. Ida cogió su libro favorito y empezó a releerlo. Sintió una oleada de nostalgia al sumergirse de nuevo en su mundo ficticio. Levantó la vista del libro y sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que Midori ya llevaba un buen rato en el aula. Deku saludó con la mano y sonrió radiante. «Hola, Ida», sonrió radiante. «Hola, Midori. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Ida. Un poco, pero me di cuenta de que estabas leyendo y no quería molestarte». «Oh, bueno, ¿quieres ver si hay alguien más aquí?». «Seguro». Los dos salieron juntos en busca de compañeros para reunirse antes de clase. Ida miró al chico despeinado a su lado y sintió que se le calentaban las mejillas. «No soy gay», pensó. «No puedo ser gay». Se concentró y vio a Todoroki a lo lejos. «¡Todoroki!», gritó Deku. Todoroki giró la cabeza justo a tiempo para ver a Deku corriendo hacia él, abrazándolo con fuerza. Todoroki finalmente se soltó del abrazo de Deku y, para cuando Deku se calmó, toda la clase ya estaba en el aula. Aisaba se despertó, mirando fijamente la luz que entraba en el aula. Abran sus libros de texto, ya deberían saber el procedimiento. Capítulo 2. Una tarde terrible. Ida salía de clase tras una larga y dolorosa clase. Midori ya lo alcanzó y entabló una conversación. Esa clase fue muy incómoda. ¿Por qué Aisaba nos haría eso?, se quejó. «Es simplemente su trabajo. Probablemente era tan torpe como nosotros», respondió Ida. «Está bien, nerd. No soy gay, no puedo ser gay», se recordó. Se separó de Deku y le envió un mensaje de texto a Uraraka. «Ida. Ayuda. Uraraka, ¿qué pasa esta vez? Tengo emociones y no sé qué hacer con ellas. Alguien está enamorado. ¿Quién es ella? No es una ella, en realidad. ¿Por qué no me dijiste que eras gay? Yo, no soy gay, Ochako. No sé, que te gusten los chicos es bastante gay, pero vete. De todos modos, ¿es bonito? Ya has visto a Midori antes. ¿Por qué preguntas?». Ida se dio cuenta de lo que dijo, pero era demasiado tarde. Uraraka ya había visto el mensaje. Salió de su dormitorio para confrontarla en persona, pero ella corría a toda velocidad hacia su habitación. Se dejó caer en la cama de Ida y se balanceó hacia adelante y hacia atrás. ¿Puedo decírselo a Mina? Mina es la mejor preparando a la gente. Yo también puedo prepararte una. Ochako Uraraka, espetó Ida. No quiero salir con él, quiero hacer lo contrario de eso. Deku llamó a la puerta, curioso por saber qué era todo ese ruido. Ida casi salió corriendo de la habitación, con Uraraka pisándole los talones. ¿Qué hice mal?, Deku se susurró a sí mismo. Ida corrió al baño y se escondió en uno de los cubículos. Se cubrió la cabeza y sintió que se le entrecortaba la respiración, que le temblaban las manos y que su mente era un torbellino. Se odiaba a sí mismo. Era una abominación. Bakugou entró tranquilamente. Sin duda, enviado por Uraraka. «¿Qué carajo? 4 ojos», dijo. «Déjame en paz», dijo Ida con voz temblorosa. «No, puede que sea grosero, pero no soy un imbécil. Si no lo entiendes, nadie lo entendería». Bakugou hizo estallar la puerta del puesto en el que se encontraba Ida. «¿Qué carajo acabas de decir?». Ida salió corriendo del baño hacia su habitación, con lágrimas en los ojos. Al final, no pudo llorar más y se durmió para no encontrarse con nadie. Capítulo 3. Evitación. Ida se despertó antes de que sonara la alarma. Miró la hora y se dio cuenta de que hoy tendría que enfrentarse a Deku, Bakugou y Uraraka en la escuela. Solo quería acurrucarse y morir,
pero no podía. Leyó su libro para matar el tiempo. Después de unos capítulos, dejó el libro y, a regañadientes, se puso su uniforme. Una camisa blanca con un abrigo gris y verde, y una corbata roja a juego. Mientras Iida caminaba hacia la escuela, se le encogió el corazón. Deku corría hacia él. ¿Qué se suponía que debía hacer? Se dio la vuelta y aceleró el paso mientras Deku lo llamaba. Empezó a trotar para superar sus emociones, pero de repente estaba corriendo. Iba a casa, no podía ver a sus amigos, especialmente a Deku. La pantalla de su teléfono se iluminó. Una notificación de Deku. Deku, Iida, ¿estás bien? Iida, sí, solo me duele el estómago. No te preocupes por mí. De acuerdo. Tomaré notas muy buenas para que puedas copiarlas mañana. Iida dejó su teléfono, pero tan pronto como lo hizo, su teléfono comenzó a vibrar. Uraraka lo estaba llamando. Iida, ¿dónde estás? Preguntó. Estoy en casa, me duele el estómago y no creo que pueda rendir al máximo hoy, mintió. No, respondió ella secamente. Estás enamorado y no puedes soportarlo. Rotundamente no. Su tono se endureció. ¿Cómo te atreves a asumir que alguna vez te mentiría, Ochako? Bueno, ayer te derrumbaste porque no eres gay, y hoy te veo alejarte corriendo de Deku cuando te saluda. Está bien, tú ganas. Aparece o le diré a Deku que te gusta. Tienes que ser un hombre. Capítulo 4. Desvencijado. La escuela se alzaba sobre Iida mientras caminaba lentamente hacia su clase. La clase de tutoría terminaba pronto, así que debería haber tenido una sensación de urgencia, pero no quería estar allí. Su corazón latía con fuerza, sus palmas empapadas de sudor. ¿Dónde has estado?, preguntó Aizawa. Tenía dolor de estómago, tartamudeó Iida. Está bien, siéntate y no interrumpas más de lo que ya lo has hecho. Dejó su bolso en el suelo y se negó a hacer contacto visual con nadie. Deku se inclinó y dijo, ¿estás bien? Iida se congeló, no soy Geu. ¿Iida? ¿Qué pasa?, suplicó Deku. Estoy bien, Deku. No pareces estar bien. Déjalo en paz, Deku, ladró Bakugou. Iida agradeció a Bakugou en silencio. Apoyó la cabeza en el escritorio, reprimiendo las ganas de salir de la clase. Aizawa se preguntaría qué le pasaba, y de ninguna manera se lo diría. Al fin y al cabo, no era gay, no le gustaba Deku. Deku era solo un amigo, nada más. Ningún héroe profesional era gay, eso no existía. Iida dijo a Aizawa irritado. Iida tenía. Aquí. Sí, señor. Lo siento, señor. Iida tropezó. Nos vemos después de clase, Iida. Tenemos que hablar. La mente de Iida daba vueltas. ¿Por qué Aizawa necesitaba hablar con él? ¿Por qué no podía ser normal? ¿Qué le pasaba? Sacó un trozo de papel y, frustrado, empezó a dibujar líneas rápidas y aleatorias. Dibujó un ojo, luego otro, y de repente terminó. No era bueno, pero era algo. Parecía alguien. ¿Quién? Prefería no pensar en eso. Clase terminada, dijo Aizawa cuando sonó la campana. A Iida se le encogió el corazón. Aizawa necesitaba hablar con él. ¿Sabía que algo andaba mal? ¿Cómo iba a decirle algo sin revelar su identidad? Ni siquiera sabía si Aizawa era homofóbico. Si lo era, Iida estaba en serios problemas. Iida, ¿qué pasa? No has sido tú mismo últimamente. Aizawa examinó a Iida, notando sus manos inquietas y su mirada preocupada. Nada, señor, estoy bien. Realmente no debería preocuparse, señor Aizawa, no es gran cosa, mintió Iida. Hijo, puedes contarme lo que quieras. Hisashi y yo podemos hablar contigo después de la escuela si prefieres quedar con tus amigos ahora. La mente de Iida iba a 1000 por hora. Hisashi, ¿cómo Hisashi llamada? ¿No se llama Present Mic? ¿Existe algo entre ellos? ¿Significa eso que Aizawa es gay? ¿Debería decírselo? ¿Me ayudaría o empeoraría las cosas? ¿Por qué estaba preocupado? ¿Es tan obvio? ¿Qué? Tenia, susurró Aizawa mientras lo abrazaba. No tienes que decirme nada, pero debes saber que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Iida se relajó en los brazos de Aizawa, devolviéndole el abrazo. Aizawa le recordó que aún no sabía qué le pasaba. Iida se lo contó,
y Aizaba solo lo abrazó con más fuerza. Al soltarse, le preguntó si quería ir a su casa después de la escuela para despejarse. Iida aceptó y le envió un mensaje a Uraraka. Iida, no voy a estar en los dormitorios esta noche. Uraraka, ¿por qué? Iida, surgió algo. Uraraka, bien. Iida se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a almorzar, aunque ya estaba a medio comer. Al llegar, Deku le hizo señas para que se detuviera y, emocionado, palmeó el asiento de al lado. Iida entró en pánico al acercarse a la mesa. Deku lo miró confundido. Iida se sentó junto a Deku y su corazón se aceleró. Deku, me gustas, soltó. Escondí su rostro entre sus manos, ocultando el rubor que lo cubría. A mí también me gustas, Iida, murmuró Deku. No me mientas, Deku, es muy irrespetuoso. No lo soy, me gustas desde hace un tiempo. Deku se cubrió la cara. Iida simplemente se marchó sin comer nada. ¿Por qué le mintió Deku? Decidió esperar en su siguiente clase a que terminara el almuerzo. Su siguiente clase era inglés con el señor Yamada, también conocido como Present Mic. Entró con su carpeta y se quedó paralizado al ver a Aizaba y Yamada comiendo juntos. Hola Iida, sonrió Yamada. Hola Iida, ¿por qué estás aquí tan temprano?, preguntó Aizaba. No quería ir a almorzar, dijo Iida secamente. Se trata de ellos, presionó Aizaba. ¿Quién? Quiero saberlo, se quejó Yamada. Todavía no, cariño, respondió Aizaba. Sí, es él. ¿Puedo quedarme aquí hasta que empiece la clase, por favor?, preguntó Iida con tristeza. Claro, ¿preferirías estar sola?, preguntó Yamada dulcemente. No, ustedes pueden quedarse, yo solo estaré leyendo mi libro. Iida agarró su libro y empezó a leerlo. Podía oír a Aizaba decirle a Yamada que se veía hermoso. La mente de Iida empezó a llenarse de imágenes de él y Deku juntos. Sentado junto a Deku en el almuerzo, contándole sobre su día. De la mano de Deku. No soy gay. ¿Qué?, preguntó Aizaba. Tanto él como Yamada se detuvieron y lo miraron. Nada. Solo estaba murmurando para mí mismo. Se contuvo Iida. No hay nada malo en ser gay, añadió Yamada. Iida entró en pánico, pero antes de que pudiera decir nada, sonó el timbre y sus compañeros entraron uno por uno. Capítulo 5. Ahora o nunca. Después de la escuela, Iida fue a ver a Aizaba. Al salir juntos, Deku lo vio y le pidió hablar con él. El corazón de Iida se aceleró al recordar lo que le dijo a Deku en el almuerzo. 1.000.000 de preguntas inundaron su mente. ¿Me odia? ¿Por qué soy tan tonto? Probablemente me dirá que no quiere que hable con él. Iida, supongo que también me gustas. ¿Qué quieres decir con que estoy bastante seguro de que no soy gay?, dijo Iida sin rodeos. Iida miró a Deku y vio lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos, amenazando con caer. Deku se quedó paralizado y su rostro se contorsionó. Era evidente que estaba conteniendo las lágrimas. Iida lo abrazó mientras Deku empezaba a llorar. Lo siento, Midoriya. No estoy seguro de si podría decirle a mi familia si fuera gay. Así que lo he estado negando, confesó Iida mientras luchaba por contener las lágrimas. No podía derrumbarse ahora, no mientras Midoriya lo necesitara. Deku no dijo nada, pero Iida supo que lo entendía porque lo abrazó con más fuerza. Iida hundió la cabeza y dejó ir todas sus emociones reprimidas. Todo iba a estar bien. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó mientras él y Deku se separaban. Era un mensaje de Bakugou. Iida recordó que debía encontrarse con Aizaba y usó su don para reunirse con él lo antes posible. Al llegar, lo esperaba con Yamada. Iban de la mano, hablando de algo, pero la mano libre de Yamada se agitaba violentamente. Enamorado de Deku, gritó Yamada. Obviamente había perdido el control de su don, revelando el tema de su conversación. Iida hizo una pausa. Aizaba frunció el ceño y le dio un puñetazo a Yamada en el brazo. Yamada simplemente bajó la cabeza y caminó hacia lo que Iida solo pudo suponer que era su coche. Iida estaba furioso, no solo con Aizaba por decírselo, sino consigo mismo por haber confiado en Aizaba desde el principio. Iida tenía una cosa que decirle. Nunca debía haber confiado en ti, gritó Iida. Nunca se había sentido más traicionado en su vida. Iida, espera.
Aisaba fue interrumpido por un empujón de Iida, quien pasó corriendo junto a Aisaba y Yamada. Una vez que Iida desapareció de su vista, tomó su teléfono para escribirle a Deku, el único que lo cuidó durante el incidente de Stan. Iida se perdió en sus pensamientos mientras regresaba a su dormitorio. Deku fue el único que le preguntó si estaba bien. Deku notó su angustia. Deku fue el único que acudió a ayudarlo. Deku era la razón por la que Iida seguía vivo. Iida volvió a la realidad y decidió que era ahora o nunca. Iida, Deku, ¿puedes encontrarte conmigo en mi dormitorio? Deku, claro. Y si no te importa que pregunte, ¿por qué? Y, te avisaré cuando llegues. Solo necesito verte ahora mismo. Está bien. Ya voy. Iida arrojó su teléfono contra la pared. ¿Por qué Aisaba se lo contó a Yamada? ¿Por qué Uraraka amenazaría con decírselo a Deku? ¿Por qué Bakugou era tan amable? Aunque fuera a su manera. ¿Por qué todo tuvo que desmoronarse? ¿Iida? Preguntó Deku en un susurro casi imperceptible. Iida apenas lo oyó y levantó la vista un instante. Oye, Deku, gracias por venir con tan poca antelación. Iida sintió un peso en el pecho. Todas las preguntas del día le martillaban como 1000 clavos en el corazón. No podía respirar, intentó calmarse, pero nada de lo que intentó funcionó. Iida levantó la vista frenéticamente y vio a Deku acercándose. Está bien, Iida, lo tranquilizó Deku. Iida no se había dado cuenta de que le temblaban las manos hasta que Deku le agarró una. Con la otra, le acariciaba suavemente el pelo. Deku cantaba en voz baja una de sus canciones favoritas. Eres mi sol, mi único sol. Me haces feliz, cuando el cielo está gris. Nunca sabrás, querida, cuánto te amo. Por favor, no me quites el sol. Iida tarareó. Su temblor disminuyó al fundirse en los brazos de Deku. Por fin se sintió en paz. ¿Para qué quieres que venga? Preguntó Deku dulcemente. Quería invitarte a salir, dijo Iida arrastrando las palabras al final de la frase. Oh. Deku miró a Iida con una expresión que Iida no pudo descifrar. Pero dijiste que no eres gay. No sé si soy gay, pero supongo que me gustas, soltó. Bueno, si quieres salir conmigo, me parece bien ser tu novio, sugirió Deku. Está bien entonces. Supongo que ahora somos novios, reprendió Iida. Deku se inclinó y besó a Iida en la mejilla. Iida inmediatamente se cubrió el rostro con las manos, ocultando su rostro enrojecido. Deku apartó las manos de Iida de su rostro. Iida miró el rostro de Deku y notó que también estaba ligeramente rojo. Ahora o nunca, pensó Iida. Se acercó a Deku y rezó en silencio. Sus labios se encontraron. Por un instante, Deku se quedó paralizado. Iida sintió la mano de Deku acariciar suavemente su cuello y Deku le devolvió el beso. Bakugou los interrumpió gritando en el pasillo. «Vuelve aquí, pelo de mierda», gritó. Iida y Deku se miraron fijamente. Deku parecía molesto y decepcionado. Juntos decidieron ir a ver qué pasaba y, con suerte, evitar que expulsaran a Bakugou. Capítulo 6. Vuelve aquí, pelo de mierda. Iida y Deku salieron del dormitorio de Iida mientras Bakugou perseguía a Kirishima. Kirishima llevaba un póster en la mano. «No es el póster de Almik de Kacchan», gritó Deku. Iida le puso la mano sobre el pecho para impedir que persiguiera a Kirishima. «Kirishima». Iida exigió saber. «¿Qué estás haciendo?» Bakugou tomó mi almohada de Crimson Riot, así que tomé su póster de Almik. Kirishima puso su mano en su cadera. Ambos devolverán las pertenencias del otro o no dudaré en informarle a Aisaba de sus tonterías. «Que se jodan los 4 ojos», dijo Bakugou mientras recuperaba la almohada de Kirishima de su habitación. Se la entregó a regañadientes, quien devolvía lentamente el póster de Almik. Iida aún no había terminado con ellos. Necesitaba asegurarse de no tener que hablar con Aisaba antes de lo necesario. Si alguno de ustedes crea más problemas, le informaré al director Nezu personalmente para que lo solucione. Y con eso, giró sobre sus talones y regresó a su dormitorio con Deku pisándole los talones. Iida bajó la mirada, avergonzado de tener que comportarse como un padre tan ejemplar. Sintió la mano de Deku en su mejilla, impulsándolo a mirarlo a los ojos. Se sentaron en silencio, mirándose fijamente a los ojos. Capítulo 7.
Podemos ayudarlo, Hisashi. Enfoque de Aizawa. Nunca debería haber confiado en ti, gritó Iida. Aizawa sintió una opresión en el pecho. Empezó a explicarse, pero Iida irrumpió y lo empujó. Mientras Iida se alejaba, Aizawa se quedó allí paralizado. Sabía por lo que estaba pasando Iida. Él también podía ayudar. Salió de su aturdimiento e intentó caminar de vuelta al coche. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero sus piernas eran de plomo. Deseaba con todas sus fuerzas seguir al pobre chico, pero sabía que no era así. Una vez estuvo en la misma situación. Aizawa sintió que algo tiraba de su brazo. «Vamos, nena», susurró Hisashi. «Tenemos que dejar que se calme». «Lo sé». Aizawa intentó ocultar el dolor en su voz. La pareja condujo a casa en un silencio sofocante. Aizawa se dio cuenta de que Yamada tenía muchas ganas de hablar. Así era Yamada. «Tengote tantos trabajos que calificar», dijo Aizawa con voz entrecortada. «Está bien, Souta. Te ayudaré con la calificación», prometió Hisashi. «Pero tienes que corregir tus propios trabajos», dijo Aizawa lentamente, intentando no tartamudear. Hisashi entró en la entrada. Se giró hacia Aizawa y su expresión cambió de preocupación a preocupación. Aizawa apartó la mirada, consciente de su palidez. Ignoró las palabras de preocupación de su esposo mientras salía del coche y entraba, con Hisashi pisándole los talones. Aizawa sentía la mirada de Yamada sobre él. «Para», se obligó a decir Aizawa. Hisashi lo entendió y lo acompañó a su habitación, cerrando la puerta lentamente. Aizawa empezó a recordar los sucesos de la semana pasada. Había notado que Iida no estaba en su mejor momento, pero solo más tarde en la semana se descontroló. Aizawa sintió una opresión en el pecho que le dificultaba la respiración. Se apoyó contra la pared y se deslizó hasta sentarse. Su corazón latía con fuerza. No podía dejar de temblar. Zetasashi Aizawa apenas podía hablar, pero Hisashi conocía demasiado bien a su esposo. Hisashi abrió la puerta lentamente. Aizawa levantó la vista y sintió que Hisashi lo cargaba. Se inclinó hacia su esposo, deseando poder llorar, o al menos dejar de temblar. Hisashi lo bajó con cuidado y lo envolvió en una manta. Aizawa sintió el movimiento de Hisashi mientras la cama se movía. Hisashi se quedó allí jugando con el cabello de Aizawa y frotando círculos en su brazo hasta que el temblor de Aizawa disminuyó. Aizawa podía sentir que se relajaba. «No hay nada que podamos hacer», aseguró Hisashi. «Estamos aquí si él elige, pero esta es una batalla personal. Ambos lo sabemos, So». Aizawa asintió débilmente, esperando que mañana fuera un día mejor. «¿Necesitas echarte una siesta antes de cenar?», preguntó Hisashi. Aizawa apenas pudo asentir, pero Hisashi ya sabía la respuesta. Aizawa oyó pasos mientras Hisashi iba a preparar la cena. Capítulo 8. Buenos días. Midoriya. Enfoque de Iida. Iida se estremeció al oír el despertador, pero volvió a estremecerse al oír a alguien murmurar algo detrás de él. Iida se relajó al recordar lo sucedido la noche anterior. «Buenos días», dijo Deku. «Buenos días, Midoriya», respondió Iida. Para su sorpresa, Deku hizo un puchero. Iida se dio cuenta de su error. «Buenos días, Izuku», lo corrigió. Deku sonrió y corrió hacia Iida, abrazándolo. Iida sintió que se le calentaba la cara al abrazar a su pequeño novio. «Izu, tienes que ir a tu dormitorio a cambiarte», dijo Iida finalmente. Deku lo soltó a regañadientes y salió arrastrando los pies de la habitación de Iida. Iida sonrió al ver a Deku irse. Al ver que Deku estaba en su dormitorio, a Deku le llevó un rato dejar a Iida. Decidió vestirse. Se miró al espejo y tenía el pelo hecho un desastre. Se le salían mechones por todos lados y tenía nudos por todas partes. Trabajó arduamente para domarlo y, al terminar, se puso el uniforme lo más rápido posible. Llamaron a su puerta y luego oyeron la voz de Deku llamando desde el otro lado. Iida se iluminó, pero fue breve. «Sal, cuatro ojos», gritó Bakugou, más amable de lo que solía ser. «¿Por qué?», preguntó Iida con cautela. «Porque quiero hablar, perra». «De acuerdo». Iida decidió que no estaría mal hablar con Bakugou. Extendió la mano y abrió la puerta. Bakugou entró tranquilamente, cargando con el ego más grande del mundo.
Deku preguntó si podía entrar también, e Iida se rió entre dientes ante su cortesía. Deku entró de puntillas como si no hubiera despertado en la habitación de Iida. «Sé sobre ti y el nerd», dijo Bakugou claramente. «Está bien». Iida no sabía cómo responder. «Mira, estoy intentando invitar a salir a Shitty-Her», admitió Bakugou. «Oh, eso es tan lindo». Deku se rió ante el hecho de que Bakugou había venido a Iida. «Bueno, primero deberías llamarlo Kirishima. Cabello de mierda no es lo más encantador que se le puede llamar», aconsejó Iida. «Está bien, ¿y luego qué?», preguntó Bakugou. «Entonces sé un hombre e invita a Kirishima a salir. Le gustan las cosas masculinas, así que asegúrate de que sea varonil», dijo Iida antes de salir de su dormitorio hacia la escuela. Iida caminó hacia el salón de clases y vio a Aizawa sentado al frente de la clase, calificando exámenes. Iida se sentó rápidamente y evitó la mirada de Aizawa. Deku entró y se acercó a su escritorio. Iida le lanzó una mirada, intentando decirle que no era el momento. Deku se dirigió a su asiento. Iida miró fijamente su carpeta. Capítulo 9. Una mañana incómodamente tranquila. Iida había estado nervioso desde que entró al aula, pero Aizawa lo ignoró por completo. Quizás Iida estaba exagerando. Quizás Aizawa lo dejó caer, o estaba furioso con Iida por enojarse y huir. Quizás Aizawa. «Bien, tengo tus exámenes de la semana pasada», dijo Aizawa mientras observaba el aula. Iida miró al suelo, pero vio que la expresión de Aizawa cambiaba por un instante. «Me miró. Vaya». Iida miró alrededor, cualquier cosa para distraer la atención de Aizawa, que estaba al frente. «No, eso es grosero. No puedo faltarle al respeto descaradamente». Iida se obligó a mirar a Aizawa a los ojos. «Voy a devolverlos. No hables de tus calificaciones o te descontaré puntos», dijo Aizawa con voz monótona. Iida susurró una disculpa mientras Aizawa dejaba el examen sobre el escritorio. «No, lo siento, Iida», susurró. Iida podía oír lo mal que se sentía su maestro. Quería decir más, pero Aizawa ya se había ido. Iida decidió esperar a que terminara la clase para hablar con Aizawa, posiblemente con Midorizuku. El resto de la clase también fue un borrón para Iida. Tomó notas y participó, pero esperaba para disculparse con Aizawa por su comportamiento. Sonó la campana. Ahora Iida podía hablar con Aizawa. «Sensei», gritó Iida. Aizawa lo miró con una expresión de dolor en el rostro y asintió. «Señor, quisiera hablar sobre lo sucedido ayer después de clases. Izuku, por favor, acompáñeme aunque no estuviera presente». Aizawa se sentó en su escritorio e Iida acercó 2 sillas, una para él y otra para Izuku. Capítulo 10. Lo siento, Iida. Iida se sentó y observó a Deku sentarse a su lado. Al levantar la vista, vio a Aizawa inclinar la cabeza y murmurar una disculpa. Izuku miró a Aizawa y luego a Iida, completamente desconcertado. «Sensei, debería ser yo quien se disculpe por mi mal comportamiento de ayer», respondió Iida. «Siento que me estoy perdiendo algo», anunció Deku. Iida había olvidado que Deku no tenía ni idea de nada. Iida se disculpó con Deku y prometió contarle más tarde. Deku se levantó de su silla y, tras guardarla, salió del aula contoneándose. Iida no se dio cuenta de que sonreía hasta que Aizawa le preguntó por qué. «Bueno, después de hablar contigo, decidí que Present Mic tenía razón. No hay nada malo en ser gay, así que le pedí a Deku que saliera conmigo». Iida confesó. «Además, lamento haberme portado mal ayer. No debería haber». «Iida, eres un adolescente. Te permites portarte mal de vez en cuando. No lastimaste a nadie. Yo, en cambio, me excedí como profesor. Te pido disculpas por traicionar tu confianza». Aizawa inclinó la cabeza, y Iida lo siguió. Ambos levantaron la cabeza, e Iida notó que la mirada de Aizawa solo reflejaba vergüenza. Iida se levantó y caminó hacia la puerta antes de mirar hacia atrás. «Sensei, ¿vienes? Hisashi-sensei debe estar esperando». Iida regresó con su maestro, repentinamente preocupado. «Voy a buscar a Hisashi-sensei, ¿de acuerdo?», le aseguró Iida a su maestro antes de salir a buscarlo. Capítulo 11. Maricón. Iida recorrió con fervor todas las aulas que vio, buscando a Hisashi.
Tenía la cara perlada de sudor y el corazón apesadumbrado. No había pensado en cómo afectaría a Aizawa su furia. «Estúpido. Eres tan estúpido», pensó Iida. Negó con la cabeza y se dio cuenta de que Hisashi no estaba muy lejos del pasillo. Corrió tan rápido como pudo sin activar su don. «Sensei», gritó Iida. Bajó la voz para que solo Hisashi lo oyera. «Aizawa, habitación 1A». Hisashi no necesitó más información mientras caminaba a paso ligero por el pasillo. Iida observó cómo la caminata de su maestro se convertía en una carrera a toda velocidad. Iida se dio la vuelta y se dirigió a la cafetería. «Tenya», gritó Deku. El rostro de Iida se sonrojó intensamente mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. «Hola, Izuku». Iida abrazó a su novio con fuerza. Podía sentir la risa de Izuku al sentir su rostro pegado a la cabeza de Iida. Todo parecía perfecto. Iida besó suavemente la cabeza de Deku. Al levantar la vista, estaba completamente rojo. «Eres tan adorable, Izu», susurró Tenya. Deku se inclinó y besó a Tenya en la mejilla. Deku se apartó de Iida y arrastró a su novio hasta la mesa del almuerzo. Iida escuchó a alguien gritar «maricones» desde el otro lado de la cafetería. Iida simplemente mantuvo la cabeza gacha mientras su novio lo arrastraba a su asiento. Deku le sonrió. Iida supo por su sonrisa que no había oído el comentario. Iida y Deku anunciaron a sus amigos que salían. Nadie parecía tener objeciones, pero el eco de la palabra maricón aún resonaba en su mente. No podía concentrarse en nada más que en la sensación en el estómago. Esto estaba mal. Debería gustarle una chica. Es un monstruo. Capítulo 12. Una charla con Nezu. Iida pasó el resto del día pensando en quién podría haber sido el que dijo una palabra tan grosera. Descartó a Bakugou, Uraraka y Todoroki porque Uraraka y Todoroki estaban sentados con ellos. Bakugou también era gay, así que no diría esas cosas. Deku parecía no oírlo. O eso o le daba igual. Iida envidiaba su espíritu despreocupado. Iida intentaba concentrarse en sus estudios y en su novio, pero cada vez que miraba a Deku oía la palabra maricón resonar en su cabeza. Odiaba todo aquello, odiaba sentirse mal, se odiaba a sí mismo. Acababan de terminar las clases e Iida sintió que Izuku le jalaba la mano. Le encantaba verlo tan feliz, pero no podía concentrarse en él. «Izu», dijo Iida. Izuku lo miró, confundido por su tono preocupado. «Sí. Voy a hablar con alguien rápido. Te escribiré cuando termine». Iida abrazó a Deku y se separó de su novio. «Nezu puede ayudarme, ya he agobiado bastante a Aizawa», pensó Iida mientras caminaba hacia la oficina del director. Iida llamó a la puerta, intentando no agobiarse. Nezu abrió la puerta con una sonrisa. «Hola, Iida». Sonrió radiante. «Director Nezu, necesito su ayuda», dijo Iida. Estaba en la cafetería con Izuku y escuché a alguien gritar un insulto. La sonrisa de Nezu se desvaneció y se colocó detrás de su escritorio. «¿Tienes alguna idea de quién podría ser?», preguntó. «No lo sé, pero sí sé quiénes podrían descartarse. Bakugou, Uraraka, Izuku y Todoroki», ofreció Iida. «Veré qué puedo hacer. La UA es una escuela excepcional en cuanto a inclusión, así que cualquier desigualdad será castigada». Capítulo 13. Noche de cine. Iida salió de la oficina de Nezu, insatisfecho con lo que había oído. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Izuku. «Iida, Izu, ¿te gustaría venir a mi dormitorio para que podamos ver una película de tu elección?» Izuku: «Claro. ¿Ya estás ahí o quieres que nos veamos fuera de los dormitorios?» Iida: «Todavía no estoy en mi dormitorio, pero ya estoy afuera, así que no hace falta que salgas. Ponte cómodo y espérame en mi habitación». Izuku: «Está bien, corazón morado». Iida escribió un corazón morado y envió el mensaje. Guardó el teléfono en el bolsillo mientras caminaba hacia su dormitorio. Al abrir la puerta, vio a Izuku con un mono de almight, cubriéndose con mantas en la cama. Iida sintió que se le calentaba la cara. Iida se cambió rápidamente mientras Izuku elegía una película y fue a apagar las luces. Cuando se sentó junto a Izuku, notó que estaba bajo una manta de almight. «Seguro que amas a almight», comentó Iida. Izuku asintió con la cabeza y susurró «Detroit es más».
mientras cerraba el puño y golpeaba ligeramente el hombro de Iida. Iida sonrió y fingió sentirse herido por la fuerza de Izuku. Izuku rió y se fundió con él. Iida rodeó a Izuku con su brazo y pulsó la película que Izuku había elegido, Spy Kids 3 Game Over. Iida había visto la película muchas veces y le encantaban las películas de Spy Kids, pero quería asegurarse de que Izuku no se diera cuenta de que Iida había visto esta película al menos 10 veces. «Recuerda, Junie, todos somos familia», dijo Gertie. «Recuerda, Ten, todos somos familia», repitió Izuku mientras miraba a Iida. Iida bajó la mirada y besó a Izuku en la frente. Izuku sonrió radiante y se incorporó para besar a Iida en la frente. Tenya le alborotó el pelo a Izuku y volvieron a centrarse en la película. Iida estaba tan concentrado en la película que no se dio cuenta de que Izuku se había quedado dormido en sus brazos hasta que el brazo de Izuku se desprendió de su pecho. Iida decidió no despertarlo porque no era tan malo como Bakugou. Cuando terminó la película, Iida apagó el televisor con cuidado, moviéndose lo menos posible para no despertar a Izuku. Iida decidió que mover a Izuku no sería la mejor idea, así que se durmió con el niño más pequeño en brazos. Capítulo 14. Iida se despertó con el despertador, gimió y se inclinó para apagarlo. Izuku gimió en brazos de Iida. «Lo sé, Izu», susurró Iida. Iida se incorporó y sentó a Izuku en su regazo. «Probablemente Kacchan volverá aquí para preguntar por Kirishima», dijo Deku. «Ojalá que no, pero si lo hace, veré si Kirishima está enamorado de Bakugou», respondió Iida. Iida empezó a jugar con el cabello verde y desordenado de Izuku. Iida oyó pasos agresivos y rápidos. Bakugou venía justo como Izuku había predicho. La puerta se abrió violentamente. «Sí, no te molestes en tocar», dijo Iida sin levantar la vista de Izuku. «Que te jodan los 4 ojos», casi gritó Bakugou. Cerró la puerta de golpe y se puso a dar vueltas por la habitación. «Dejé de llamarlo pelo de mierda y casi llora». «¿Y ahora qué?», preguntó Bakugou, visiblemente presa del pánico. «Veré si le gustas», ofreció Iida. «Si lo hace, solo tienes que pedírselo, no es tan difícil». Izuku miró a Iida con expresión confundida. Iida notó que estaba pensando en cómo lo había invitado a salir. Iida levantó la mano y lo hizo callar. Bakugou no necesitaba saberlo. «Si arruinas esto te daré una paliza, 4 ojos de mierda», amenazó Bakugou. «Anotado», dijo Iida con calma. «¿Ahora puedo vestirme tranquila?» Bakugou se fue y cerró la puerta detrás de él, sacudiendo el marco de fotos en la pared de Iida. «Tenemos que vestirnos, Izu», le dijo Iida con dulzura a su novio. Izuku gimió y se levantó del regazo de Iida. Al llegar a la puerta, hizo un puchero y se cruzó de brazos. Izuku bajó la cabeza mientras caminaba tristemente hacia su dormitorio. Iida se vistió rápidamente y pasó un rato tratando de domar su cabello rebelde. Al terminar, abrió la puerta y se encontró con Izuku en la sala común. Al abrir, se encontró con Izuku, vestido y sonriéndole. Hizo un gesto de agarrarlo con los brazos. Iida lo abrazó, levantándolo del suelo. Lo colocó con cuidado en el suelo y caminaron hacia la sala común para desayunar. Mientras caminaban, Izuku le dio un golpecito en la mano. Iida comprendió lo que quería y le ofreció la mano. Mientras caminaban escucharon a Bakugou gritar el nombre de Kirishima. «Kirishima y Hirou», gritó. «¿Qué Bakugou?», preguntó Kirishima visiblemente molesto. Bakugou bajó la voz, pero Iida estaba lo suficientemente cerca para escucharlo pedirle a Kirishima que fuera su novio. «¿Estás bromeando?», preguntó Kirishima. Esto es una broma, ¿verdad?» «¿Quién carajo te crees que soy?», preguntó Bakugou. «No pago con los sentimientos de la gente. Ahora responde la maldita pregunta». Sí», dijo Kirishima. Bakugou sonreía con una sonrisa que Iida jamás había visto. Bakugou miró a Iida e Izuku y gritó: «Lo hice yo y no necesité su maldita ayuda». Capítulo 15. Una charla con profesores. Iida y Deku caminaban hacia clase cuando Nezu, Hisashi y Aizawa se acercaron a ellos. «Iida, ¿podemos hablar contigo?», preguntó Nezu. «Sí, señor», respondió Iida. Miró a Izuku, quien se alejó lentamente. Iida se sintió mal por no haberle contado lo que había oído, pero no quería que se sintiera mal.
Iida siguió a Nezu a su oficina, mientras Hisashi y Aizawa lo seguían. Al entrar, Nezu, Hisashi y Aizawa comenzaron a hablar al unísono. Todos se detuvieron a la vez y Nezu tomó la delantera. ¿Tienes alguna idea de alguien que pueda ser homofóbico?, preguntó Nezu. Bueno, Monoma no es el más amable con nadie en nuestra clase. Mineta, Kota y Soji son algunos estudiantes con los que no tengo una gran amistad, así que no conozco sus puntos de vista, ofreció Iida. ¿Y qué hay de Bakugou?, preguntó Aizawa. Sí. No, interrumpió Iida a Aizawa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hisashi. Me niego a explicarlo, y Iida no quería revelar nada sobre Bakugou. Los tres escribieron una lista de nombres que Iida les había dado. Prestaré más atención en clase, llegaré al fondo de esto, prometió Aizawa. Haré que Cementos vigile durante el almuerzo, dijo Nezu. Iida asintió, mientras Aizawa y Hisashi se levantaban. Aizawa le indicó a Iida que se uniera a ellos mientras caminaban hacia el aula como trío. Al entrar, Iida notó varias cosas. Lo primero que notó fue la sonrisa radiante de Izuku. Luego notó que Kirishima y Bakugou estaban mucho más felices. Bakugou incluso saludó a Iida. Iida se sentó y tomó notas. No sobre el tema de la lección, sino sobre quién podría haberlo llamado maricón. Bajó la vista hacia su papel. ¿Era Monoma o Mineta? No sabía lo suficiente sobre los otros dos. Aizawa-sensei, llamó Iida. Cuando Aizawa se acercó, miró el periódico de Iida y asintió. Aizawa se inclinó y susurró. Lo llevaré a la oficina de Nezu para interrogarlo después de clase. Iida asintió cuando sonó el timbre. Recibió a Izuku en la puerta y salieron juntos. Capítulo 16. Él me llamó. El resto del día fue un torbellino de conversaciones. Con el profesor, con los alumnos y con los héroes. Todos querían hablar con Iida sobre una cosa u otra. Iida finalmente escapó de todos y estaba en su habitación, leyendo su libro favorito. Llamaron suavemente a su puerta. Puso un marcapáginas en su libro y se levantó para abrir. En el umbral estaba Izuku, pero en lugar de sonreír, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Iida abrazó a Izuku sin hacer preguntas. Cerró la puerta mientras Izuku empezaba a llorar en sus brazos. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó Iida en voz baja. Izuku simplemente sollozó con más fuerza en respuesta. Iida lo acostó en su cama y lo abrazó, acariciándole el cabello y frotándole la espalda. Izuku miró a Iida, y solo entonces Iida se dio cuenta del desastre que era. Se quedaron allí en silencio. Lo único que se oía era a Izuku sollozando. Mineta, murmuró Izuku. Iida comprendió al instante lo que significaba. Mineta fue quien gritó maricón e incluso llegó a hacer llorar a Izuku. Está bien, Izu, dijo Iida. El de dijo que yo era un Izuku fue interrumpido por Iida. Lo sé, dijo Iida. Ya se lo dije a Nezu, Aizawa y Hisashi. ¿En serio? Izuku miró a Iida. Izuku casi había dejado de llorar. Sí, ¿quieres contarles lo que te dijo?, preguntó Iida. Izuku asintió levemente. Iida fue a cambiarse la camisa empapada de lágrimas mientras Izuku intentaba calmarse. Iida se inclinó y le secó las lágrimas antes de besarlo suavemente. Caminaron de la mano hacia la oficina de Nezu. Iida llamó a la puerta y, al abrirse, Nezu estaba acompañado por Hisashi y Aizawa, los tres furiosos. Sus expresiones se suavizaron al ver al dúo en la puerta. Iida explicó por qué estaban allí mientras Izuku intentaba contener las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Quieres contarles lo que pasó?, preguntó Iida suavemente. Caminaba hacia la sala común para comprar bocadillos, dijo Izuku tan fuerte como pudo, pero incluso él se sorprendió de lo silencioso que estaba. Mineta pasó junto a mí y dijo que yo era un... No podía decirlo. Dijo que yo era... Izuku no pudo evitar que las lágrimas le rodaran por las mejillas. Iida lo abrazó. Mineta lo insultó otra vez y, que yo sepa, vino a mi habitación y lo tranquilicé, continuó Iida. Luego vinimos aquí para decírtelo. Capítulo 17. Confrontación. Iida salió de la oficina de Nezu con Izuku agarrado a su cintura, todavía llorando. En lugar de ir a su dormitorio, Iida iba a llevar a Deku a su habitación. Al llegar a la habitación de Izuku,
Iida dejó al niño que lloraba en su cama y cerró la puerta silenciosamente. Ahora iba a contárselo a Bakugou y Kirishima y juntos confrontarían a Mineta. Iida llamó a la puerta de Bakugou y lo recibió un sonriente Kirishima. Iida preguntó por Bakugou y al llegar, les dijo: Mineta hizo llorar a Izuku. El maldito Deku siempre llora, dijo Baku. Kirishima le puso la mano en el hombro para calmarlo. ¿Qué hizo Mineta?, preguntó Kirishima. Ese maldito Uba le dijo a Izuku, maricón, dijo Iida, apenas conteniendo la ira. Kirishima y Bakugou se quedaron sin aliento. Esa pequeña zorra va a morir, maldita sea, declaró Bakugou. Kirishima tuvo que convencer a Iida y a Bakugou de que no golpearan a Mineta. Mira, podemos hablar con él, pero sin violencia. Si los profesores ya lo saben, se resolverá mañana. No podemos hacer nada, razonó Kirishima. Estoy hablando con él. No me importa si los profesores lo toleran. Quiero que sepa que nadie lastima a Izuku y se sale con la suya, dijo Iida mientras se daba la vuelta y se dirigía al dormitorio de Mineta. Oyó a Bakugou siguiéndolo. Cuando Iida llamó a la puerta de Mineta, nadie salió, como se esperaba. «Muévete», advirtió Bakugou antes de volar la puerta de sus goznes. El dormitorio de Mineta era un desastre de y revistas esparcidas por el suelo. Incluso había manchas misteriosas que ambos chicos intentaban evitar mirar. «¿Qué carajo te pasa?», gritó Iida. «Ah, sí, ¿los dos maricones están locos?», preguntó. «Cállate la boca, perra, ¿sabes lo que hiciste?», gruñó Bakugou. «¿Dónde está el maricón pelirrojo? ¿Fue lo suficientemente inteligente como para ir a terapia de conversión?». Iida no pudo quedarse de brazos cruzados viendo a Mineta decir cosas groseras sobre sus amigos. Activó su don y le dio una patada en el pecho, enviándolo de espaldas contra la pared con un crujido espantoso. Capítulo 18. Los atraparon. Iida miró a su alrededor. ¿Qué acaba de hacer? «Mineta», gritó Aizawa desde el pasillo. «Mierda», pensó Iida. Él y Bakugou se miraron, con el rostro pintado de arrepentimiento. Iida quería correr, pero no podía moverse. Los tres empleados entraron en la habitación y vieron el cuerpo de Mineta, apenas consciente, apoyado contra la pared. Aizawa se quedó sin aliento al ver a los dos chicos responsables. Iida hizo una profunda reverencia de inmediato, sin saber cómo explicarles la situación a sus maestros. Nezu y Aizawa recogieron a Mineta y fueron a llevarlo a la oficina de Recovery Girl. «¿Qué pasó?», preguntó Isashi. Iida y Bakugou contaron su versión de los hechos. «No puedo decir que te culpo, pero sabes que tiene que haber un castigo, ¿verdad?». Isashi le hablaba más a Iida que a Bakugou. «¿Puedo volver a mi dormitorio?». «Realmente no hice nada», dijo Bakugou. «Volaste la puerta. Esos son platos para una semana», dijo Isashi. «Ahora vete». Iida miró al suelo, sus manos temblaban. No podía soportar la mirada de su decepcionado maestro. «Isashi-sensei, lamento profundamente lo que hice», dijo Iida con lágrimas en los ojos. «Pagaré por el daño que le hice al edificio y limpiaré todo el dormitorio». Aizawa entró en silencio. Iida luchó por contener las lágrimas. «Esto es lo que te mereces». «Iida, mírame», dijo Aizawa en voz baja. Iida negó con la cabeza. No quería ver la decepción en los ojos de su maestro. Aizawa levantó la barbilla de Iida con suavidad y vio las lágrimas en sus ojos. Tanto Aizawa como Isashi lo abrazaron e Iida finalmente se derrumbó. «No te culpo», dijo Aizawa en voz baja. «Pero entré en la residencia de un compañero y le hice daño», murmuró Iida entre sollozos. «Sí, pero te lastimó a ti y a alguien que te importa», razonó Isashi. «Yo haría lo mismo». Iida se apartó de sus maestros y se secó las lágrimas. Preguntó cuál era su castigo. «Tienes que escribir un ensayo sobre lo que significa ser un héroe», decidió Aizawa. Iida asintió y regresó solemnemente a su dormitorio. Capítulo 19. Las acciones tienen consecuencias. Iida abrió la puerta de su dormitorio y vio a Izuku en pijama, mirando la habitación de Iida y riéndose. Izuku levantó la vista y vio a Iida. «Hola, Izu», dijo Iida, fingiendo una sonrisa. Izuku corrió hacia él y lo abrazó. «Ten, ¿estás bien?», preguntó Izu mientras miraba a su novio con los ojos hinchados. Iida negó con la cabeza y se sentó en la cama.
No se atrevía a mentirle a Izuku. Ida se tapó la cara con las manos e intentó hablar. Se le quebró la voz. No podía hablar. Negó con la cabeza. Izuku rodeó a Ida con el brazo y permanecieron en silencio un rato. Mineta, dijo finalmente Ida, con la voz ronca. ¿Qué pasa con él?, preguntó Izuku a la defensiva. ¿Te dijo algo? Le di una patada. Ida hizo una mueca al hablar. Cada palabra le dolía, pero no podía dejar a Izuku en la oscuridad. Izuku conocía demasiado bien a Ida. Después de todo, llevaba un diario. ¿Hablar duele?, preguntó Izuku. Ida asintió. Izuku se levantó y agarró un cuaderno y un lápiz. Ida anotó todo lo sucedido lo más rápido posible y le entregó el cuaderno a Izuku. Ida observó en silencio cómo Izuku leía el párrafo que había escrito. Ida, no hiciste nada malo. Mineta solo es malo, no te preocupes, lo tranquilizó Izuku. En un instante, el humor de Izuku cambió. Debió haber recordado algo. Oh, 10. Tengo ropa nueva. Izuku salió de la habitación con mucha dulzura. Al regresar, traía una bolsa grande en las manos. Ida se sintió mejor al ver la sonrisa de Izuku. Capítulo 20. Tengo una idea. Hora del desfile, cantó Izuku. Ida no pudo evitar sentirse mejor. Izuku salió de la habitación para cambiarse e Ida miró al suelo recordando todo lo que había hecho. No pienses así. Izuku intenta animarlo. No lo decepciones, pensó Ida. Izuku entró en la habitación con las manos en las caderas. Vestía una camiseta azul pastel, un overol azul claro y unas Vans altas a cuadros. Ida miró a Izuku durante lo que pareció una eternidad, con los ojos clavados en el niño pequeño que tenía delante. Claro que Ida lo veía todos los días, pero se veía tan bien. Un tímido Izuku lo sacó de su estupor. «Deja de mirarme», se quejó Izuku, cruzándose de brazos. Un rubor se extendió por su rostro. Ida lo miró a los ojos y sonrió. «¿Por qué debería?», preguntó Ida con inocencia. Se levantó y abrazó a Izuku. Al soltarlo, tuvo una idea. «Vamos al centro comercial, podemos comprar conjuntos a juego», sugirió Ida. Izuku asintió y arrastró a Ida hasta la puerta del edificio. Estaba a punto de salir corriendo. Ni siquiera tengo zapatos», dijo Ida con franqueza. Izuku se tapó la cara con las manos y susurró una disculpa. Ida podría haber usado su don para correr rápidamente a su habitación, pero no importaba. No quería que Izuku lo esperara demasiado. Cuando Ida se reunió con Izuku, salieron corriendo y se detuvieron al llegar a la parada del autobús. Allí esperaron el autobús, tomados de la mano. Capítulo 21. Una cita en el centro comercial. Ida era arrastrado por el centro comercial por su hiperactivo novio. Primero fueron a comprar soba porque Izuku quería, e Ida no pudo negarse. Mira. Ida señaló una tienda con un póster de edición limitada de Almigt en el escaparate. Izuku jadeó y corrió hacia la tienda, soltándose por completo de la mano de Ida. Ida siguió al chico emocionado hasta la tienda, contando cuánto dinero tenía encima. $350 le alcanzaban para comprar ropa para él y para Izuku y cosas extras que Izuku pidió. «Por favor», preguntó Izuku, señalando el cartel. «¿Puedo tenerlo, Tenia?» «Sí, pero si lo compramos ahora tendremos que cargar con él el resto del tiempo. Si lo dejamos aquí, puedo recogerlo mañana y asegurarme de que no le pase nada», sugirió Tenia. Izuku asintió y salió de la tienda, esperando a Ida en la puerta. Ida rápidamente puso el cartel en la sección de apartado antes de reunirse con su novio. Ida e Izuku recorrieron varias tiendas buscando algo que les gustara. Fue entonces cuando Ida vio una sudadera de Almigt junto a una de Ingenium. Ida tuvo que esforzarse al máximo para no arrastrar a su novio hacia los encapuchados. En lugar de eso, simplemente señaló con entusiasmo y agitó los brazos. Izuku saltó hacia las sudaderas y encontró una sudadera de Ingenium de su talla. Ida lo siguió y agarró una sudadera de Almigt de su talla. Los dos chicos, emocionados, corrieron a la caja tras encontrar unos vaqueros negros rotos a juego. Ida miró la hora. Ya eran las 9 de la noche. «Deberíamos volver a los dormitorios antes de que Aizawa se preocupe», dijo Ida.
El autobús no llegará hasta las 10 y es demasiado tarde, se quejó Izuku. ¿Puedo llevarnos de vuelta a los dormitorios? Iida se arrodilló para que Izuku pudiera subirse a sus hombros. Espera, Izu. Iida abrazó a su novio con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, pero no podía arriesgarse a que le pasara nada. Corrió tan rápido como pudo sin detenerse. Cuando estaban a una calle de los dormitorios, Iida gritó Reciprobarst, y llegaron en 5 minutos. Iida soltó con cuidado a Izuku de sus hombros y casi se desploma. Iida estaba hecho un mar de sudor y jadeos, y le dolían las piernas. Se apoyó en la pared exterior de los dormitorios para recuperar el aliento e intentó entrar. Su pierna casi se le dobla al dar un paso adelante y cojeó, apoyándose en la pared hasta que entró. Iida estaba demasiado ocupado intentando no caerse como para darse cuenta de que Izuku venía a cargarlo a su dormitorio. Sintió que lo levantaban del suelo y miró a Izuku, quien lo llevaba con cuidado a su dormitorio. Iida estaba demasiado cansado para recordar mucho, pero recordó que Izuku le dio un suave beso antes de arroparlo. Capítulo 22. Una habitación oscura. Iida se sentía temblar. ¿Dónde estaba? No veía nada. Su respiración se aceleró. Lo que antes era una respiración tranquila, ahora era temblorosa e inestable. Miró frenéticamente a su alrededor, esperando encontrar algo, cualquier cosa, a alguien. La puerta se abrió y apareció una luz cegadora. Iida entrecerró los ojos ante la luz que entraba a raudales. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio una figura masculina en la puerta. Intentó apartarse, pero estaba desplomado en la cama. Iida miró a su alrededor, pero esta vez supo que era inútil. El hombre se acercaba cada vez más. Iida reconoció su rostro. Mancha. Lágrimas calientes corrían por el rostro de Iida mientras intentaba con todas sus fuerzas salir de allí. Ni siquiera podía moverse. Stan iba a quitarle la vida de una vez por todas y no podía contar con otro milagro como la última vez. Iida soltó un grito gutural que hizo temblar las paredes. Su cuerpo casi se desploma. No podía pensar con claridad y estaba paralizado. Miró a su alrededor para ver dónde se había cortado, pero no tenía heridas. Hizo contacto visual con el hombre que se alzaba sobre él. «¡Hazlo!», gritó Iida. «Date prisa». «Oh, pero un chico que busca atención como tú querría eso, ¿no?», bromeó Stan mientras levantaba lentamente su espada sobre el pecho de Iida. «¿Qué carajo importa?», gritó Iida. Stan miró a Iida con lástima. Iida maldijo en voz baja. Eran sus últimos momentos y ni siquiera podía despedirse de Izuku. «Deberías hacerlo tú mismo», ofreció Stan, «ya que pareces tan ansioso por morir». Iida observó cómo Stan extendía su brazo y le ofrecía la espada. «Ups», dijo Stan dramáticamente. Capítulo 23. «Ups, ups», dijo Stan dramáticamente. Iida observó con horror cómo la espada caía directamente en su pecho. Iida se incorporó de golpe. Jadeando, sentía una opresión en el pecho donde la espada lo había atravesado. «Iida, despierta», dijo una voz. Todavía temblaba y estaba empapado en sudor. Respiró despacio y buscó sus gafas. Estaba rodeado por Izuku, Yamada, Aizawa y Toshinori. Todos parecían sumamente preocupados mientras examinaban a Iida. «¿Por qué están aquí?», preguntó Iida con voz ronca y tranquila. «Bueno, para empezar, gritaste bastante fuerte», ofreció Yamada. «Oh, lo siento por eso. Bueno, logramos que los otros estudiantes lo ignoraran, así que está bien ahora, pero nos quedamos aquí tratando de despertarte de lo que sospechamos que fue una pesadilla», dijo Aizawa. «Oh, no es nada», aseguró Iida. Aizawa lo abrazó. Iida aún temblaba mucho y apenas podía corresponderle el abrazo. Pronto, sus maestros y su novio lo rodearon, abrazándolo. Cuando sus maestros se fueron, Izuku cerró la puerta. Izuku ayudó a Iida a levantarse y lo sentó en una silla no muy lejos de su cama. Izuku le hizo la cama a Iida, mientras este se quejaba de no poder hacerlo solo. Su cama estaba hecha un desastre por los violentos movimientos de Iida mientras dormía. «Brazos arriba», dijo Izuku con dulzura. Iida, a regañadientes, levantó las manos por encima de la cabeza y dejó que Izuku se quitara la camisa empapada de sudor. Iida se tapó la cara con las manos y se llevó las rodillas al pecho,
cubriendo su cintura expuesta. «No seas tímido, ten», dijo Izuku empujando suavemente las rodillas de Iida hacia abajo para poder darle una camisa nueva. «¿Qué hora es?», preguntó Iida tan bajo que Izuku casi no lo escuchó. «Oh, son casi las 2 de la mañana». «Puedes irte a dormir, Izu», ofreció Tenya. «Sé que puedo, pero no quiero dejarte sola», le aseguró Izuku. «Pero deberías dormir». «Lo haré, no te preocupes». Capítulo 24. Él está bien. Era hora de ir a la escuela, pero Iida no quería ir. Había tenido pesadillas desde el incidente de la mancha, pero ninguna tan terrible. Izuku se durmió en la cama de Iida después de ordenar. Y Iida, en cambio, no se atrevía a dormir. Su despertador sonó, sobresaltando a Izuku e Iida. Izuku se frotó los ojos mientras Iida apagaba la alarma. ¿Pudiste dormir algo?, preguntó Izuku. No realmente, respondió Iida. «Puedo decirlo», dijo Izuku. «Te ves pálido y tienes ojeras». Iida simplemente se frotó los ojos en respuesta, conteniendo un bostezo. Tenía que demostrarle a Izuku que podía aguantar el día. «Estoy bien, Izu», dijo con falso entusiasmo. «¿Lo prometes?», preguntó Izuku haciendo un puchero dramático. «Lo prometo». Iida asintió. Durante toda la clase, Iida se concentró en no quedarse dormido. Si Izuku lo veía dormido, lo obligaría a regresar a los dormitorios. Iida miró la pizarra, intentando comprender qué pasaba. Entrecerró los ojos por costumbre y se dio cuenta de que había olvidado sus gafas. Suspiró y se recostó en su silla. No podía prestar atención a pesar de sus esfuerzos. Miró al suelo, concentrándose en el patrón de las baldosas para mantenerse despierto. Apoyó la cabeza en la mano, calculando el tamaño de cada baldosa. Empezó a sentir los párpados pesados, amenazando con caerse en cualquier momento. Iida finalmente cedió. Sin embargo, esto no duró mucho. Su cabeza se le resbaló de la mano y se estrelló contra el escritorio. Iida jadeó por la sorpresa de ser despertado tan repentinamente y el dolor que le atravesó la cabeza. Todas las miradas lo miraban fijamente. Revisaba sus cuadernos para evitar la mirada de nadie. Escuchó a Aizawa iniciar una llamada. Iida no quiso escuchar, así que lo ignoró. «Sí, está un poco conmocionado», le dijo a la persona del otro lado de la línea. Aizawa colgó y volvió a enseñar lo que Iida desconocía. Se inclinó hacia adelante en su asiento y miró la pizarra con los ojos entrecerrados. Iida ya entendía perfectamente las ecuaciones de pendiente-intersección, así que se recostó en su silla. La puerta se abrió y apareció Yamada. El profesor, que gritaba, se acercó a Iida y le pidió que lo acompañara. Iida pensó que de eso se trataba la llamada. Iida estaba demasiado cansado para pensar con claridad, por lo que siguió adormilado al profesor hasta la sala de profesores. «Duerme», ordenó Hisashi, preocupado. Tomó una manta e hizo que Iida se acostara en el futón. La sala de profesores era más agradable de lo que Iida esperaba. Iida se acostó a regañadientes y se durmió casi al instante. Capítulo 25. El día en pocas palabras. Izu, murmuró Iida. «¿Dónde está Izu?» «Dios mío, son tan pegajosos», dijo Yamada mientras estaba en el regazo de Aizawa. «Cállate, Sashi», dijo Aizawa. «Eras peor cuando éramos estudiantes». La otrora ruidosa boca de Hisashi había sido silenciada por su esposo. Aizawa sacó algo de su bolsillo y se lo entregó a Iida. «Su teléfono». «¿Dónde estaba?», preguntó Iida mientras se incorporaba. «Estaba en el pasillo. Probablemente se te cayó y estabas demasiado cansado para darte cuenta», explicó Aizawa mientras acariciaba el cabello de Hisashi. Iida comenzó a enviarle mensajes de texto a Izuku. «Iida, ¿dónde estás?» «Izuku, estoy en la cafetería. ¿Dónde estás?» Cara pensativa. «Iida, no importa, voy, así que no te vayas». Iida guardó su teléfono en su bolsillo y miró a sus profesores. «¿Puedo ir a la cafetería?», preguntó. Sus maestros asintieron. Iida dobló la manta y se fue tan rápido como pudo. Apenas pudo contenerse y echó a correr por los pasillos. Entró en la cafetería y vio a su novio sonriéndole radiante. Iida no pudo evitar sonreírle mientras se dirigía a su mesa. Se sentó junto a Izuku y sus manos se entrelazaron,
como piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Iida picoteó la comida de Izuku porque Izuku insistió, pero aparte de eso no había comido en todo el día. El resto del día Iida solo quería ir a dormir, pero como había dormido la mitad del día no iba a perderse más clases. Tomaba notas de todo lo que decían sus profesores y anotaba cada palabra de vocabulario. Empezó a dolerle la muñeca de tanto escribir, pero ya se había acostumbrado, así que siguió escribiendo. Sonó el timbre. Era hora de ir a los dormitorios. Iida había estado esperando este momento todo el día. Suspiró aliviado mientras preparaba su mochila con pereza y caminaba hacia los dormitorios con Izuku. Capítulo 26. Prueba y error. Iida llegó a los dormitorios y se acostó. Sus pesadillas se habían ido, o al menos eso creía. La noche anterior había sido la primera pesadilla en mucho tiempo. ¿Por qué habían vuelto a empezar? Izuku entró en la habitación, con el mínimo sigilo para no asustar a Iida, pero se aseguró de que su presencia fuera evidente. Tengo una idea, propuso Izuku. Tal vez si duermo aquí pueda despertarte si empiezas a temblar o algo. Iida percibió la emoción en su voz y, somnoliento, palmeó el lugar junto a él en la cama. Izuku se acurrucó junto a él y lo vio quedarse dormido. Izuku se acurrucó en su pecho y se durmió poco después. A la mañana siguiente, ambos chicos se despertaron y casi se pierden la clase. La noche siguiente, Izuku volvió a dormir en la habitación de Iida. A la noche siguiente, Izuku le dijo a Iida que iría a verlo esa noche para ver si podía dormir solo. Izuku tuvo que razonar mucho con un Iida muy quejoso, pero al final accedió. Esa noche, Iida durmió bien, sin pesadillas ni despertarse en mitad de la noche. Izuku decidió ver si podía dormir solo, sin que nadie lo vigilara. Iida protestó, pues si tenía una pesadilla, los demás estudiantes también despertarían. Por mucho que Izuku negociara, Iida estaba inamovible, no podía estar solo toda la noche. Así que esa noche Iida durmió con Izuku en brazos. Izuku se despertó demasiado temprano, lo notaba. Notó por qué. Todo temblaba. No todo, solo Iida. Izuku entró en pánico y se las arregló para quedar a la altura de Iida. ¡Iida!, gritó, dándole una palmadita en el hombro. 10. Izuku empezó a sacudirle los hombros. Las lágrimas corrían por el rostro de Iida, lo que hizo que Izuku lo sacudiera con más fuerza. «Izu», dijo al abrir los ojos, abrazó fuerte a Izuku y lloró. Permanecieron allí en silencio, salvo por los sollozos y sollozos de Tenya. «Mancha», murmuró. «La mancha se ha ido», aseguró Izuku mientras estiraba la mano y apartaba el cabello de los ojos de Iida. Los dos chicos volvieron a dormirse, y durante el resto de la semana no tuvieron pesadillas. Izuku decidió que debía intentar dormir solo, a ver qué pasaba. Iida estuvo de acuerdo. Capítulo 27. En un callejón. Iida miró a su alrededor, con el rostro contraído por el miedo, mientras analizaba el entorno. Un callejón oscuro, la silueta de Stan se cernía sobre un hombre caído, encogido de miedo. A Iida se le encogió el corazón al reconocer al hombre caído. Iida Tensei. Intentó correr hacia adelante para salvar a su hermano, pero sus piernas estaban hechas de plomo, pegadas al suelo. Iida tuvo otra idea e intentó mover los brazos. Si pudiera lanzar algo, podría llamar la atención de Stan. Extendió la mano, pero su brazo se quedó quieto. ¿Por qué no puedo moverme?, pensó. En ese momento, levantó la vista para evaluar la situación una vez más. Lo que vio fue a su hermano inconsciente recibiendo una patada en el pecho con un fuerte chasquido. Stan levantó su espada por encima de la espalda de Tensei. «Llévame a mí», gritó Iida. Stan lo miró. Iida sintió un destello de esperanza cuando Stan miró hacia arriba. Stan le lanzó una sonrisa maliciosa y forzó su espada hacia el cuerpo casi sin vida de Tensei. Iida soltó un grito espeluznante mientras lágrimas calientes corrían por su rostro. Stan caminó lentamente hacia Iida, espada en mano. Iida sintió que iba a vomitar. Quería correr. Quería agarrar el cuerpo sin vida de su hermano y huir lo más rápido posible. Iida solo pudo observar cómo Stan levantaba el brazo y apuntaba su espada al pecho de Iida. Retiró el brazo y atacó. Capítulo 28. Es la 1 de la mañana. Iida jadeó y se incorporó de golpe. Estaba empapado en sudor frío y le dolía la garganta.
Tenía las mejillas cubiertas de lágrimas y las manos le temblaban violentamente a su lado. Llamaron a la puerta. Iida se estremeció ante el repentino ruido. Empezó a temblar aún más, dejando que algunas lágrimas resbalaran por sus mejillas. La puerta se abrió lentamente, revelando a un Izuku con aspecto cansado. Iida estaba demasiado conmocionado para reaccionar, así que se quedó con la mirada perdida. Izuku se acercó a la cama de Iida arrastrando los pies, cerrando la puerta tras él. Izuku se sentó en la cama junto a Iida sin decir palabra. El cuerpo de Iida se sacudió violentamente cuando la puerta se abrió de golpe. Sus temblores empeoraron aún más y más lágrimas corrieron por su rostro. Bakugou lo miró con la misma mirada asesina que Stan. Iida se quedó paralizado y su respiración se aceleró. ¿Por qué coño gritas a la 1 de la mañana? Gritó Bakugou. ¿Por qué gritas a la 1 de la madrugada? Preguntó Izuku con calma, poniéndose de pie entre Bakugou y el visiblemente conmocionado Iida. Bakugou apartó a Izuku de un empujón mientras caminaba hacia Iida. ¿Vas a responder la pregunta? 4 ojos. Yo. Murmuró Iida antes de estallar en lágrimas. Bajó la mirada al suelo. Con la mano izquierda, cerró el puño y lo rodeó con un círculo alrededor del pecho, como diciendo perdón en lenguaje de señas. Lo siento, supongo, dijo Bakugou, ahora avergonzado, mientras salía de la habitación. Izuku abrazó a Iida y se acostó en la cama, esperando que Iida durmiera bien. Izuku se preguntó cuánto tiempo hacía que no dormía bien. Sin embargo, estos pensamientos no lo mantuvieron despierto mucho tiempo. Iida se movió, envolviéndolo por completo en un abrazo, y ambos chicos, somnolientos, se durmieron. Capítulo 29. Iida Tensei. Iida se despertó sintiéndose descansado, algo que no sentía desde el incidente de Stan. Miró a su alrededor y vio a Izuku, que dormía profundamente en sus brazos. Iida intentó con todas sus fuerzas desconectar el despertador antes de que despertara a Izuku. Al extender la mano hacia atrás, Izuku se movió y empujó a Iida fuera de la cama. Iida cayó al suelo con un gruñido. «Mierda», murmuró mientras se sujetaba el costado. Izuku se estiró y gimió mientras Iida se levantaba del suelo. Izuku continuó gimiendo casi incoherentemente mientras Iida decidía prepararse para la escuela. «¿10?» llamó Izuku mientras se frotaba los ojos. «Sí, Izu», llamó Iida sin camisa. «No quiero ir a la escuela». Izuku se quedó paralizado al abrir los ojos. Su rostro se puso rojo como un tomate. «Tienes que recibir una buena educación para convertirte en el héroe número 1», razonó Iida, ignorando descaradamente la confusión de Izuku. Terminó de prepararse y se giró para mirarlo. Iida se ofreció a llevar a Izuku a su habitación, e Izuku simplemente extendió la mano. Iida lo alzó en brazos y caminó hacia su habitación, dejándolo con cuidado en la cama. «No te duermas sobre mí, Izu», dijo juguetonamente mientras esperaba fuera de la habitación de Izuku. Los dos chicos salieron de la residencia de la mano. Ambos llegaron temprano porque a Iida le gustaba ordenar el aula e Izuku disfrutaba de la tranquilidad. Los siguientes en entrar fueron Bakugou y Kirishima. Bakugou empujó suavemente a Kirishima mientras bromeaban. Iida nunca había visto a Bakugou tan feliz. «Cállense de una vez», advirtió Bakugou. Kirishima le puso suavemente la mano en el hombro y nos sonrió a Izuku y a mí. «No seas malo, Kazuki», dijo Kirishima. Bakugou refunfuñó y se sentó en su asiento asignado. El resto del día transcurrió con normalidad, salvo que Aizawa parecía más gruñón que de costumbre y no dejaba de mirar a Iida. Decidió ignorarlo y, al terminar el día, regresó a su dormitorio y decidió limpiarlo. No estaba desordenado, pero necesitaba algo que hacer. Primero limpió su cómoda y puso sus libros en la estantería. Mientras hacía la cama, su teléfono vibró. No le prestó atención, pues solo era un artículo de noticias. Había terminado de tender su cama y miró a su alrededor, admirando sus pósteres en la pared. Ingenium. Su héroe. Empezó a recordar todo lo que su hermano le decía sobre ser un héroe. «No lo hago por elogios, lo hago para salvar a la gente». Lo sacó de sus pensamientos rápidamente una avalancha de notificaciones que hicieron explotar su teléfono. No literalmente, no escachan. Bajó la vista y leyó la primera notificación. Era una noticia.
El exhéroe Tensei Ida fue encontrado muerto debido a problemas cardíacos. Ida negó con la cabeza. Esto es falso, no está muerto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Leyó las demás notificaciones, mensajes de sus amigos, condolencias. Se le escaparon algunas lágrimas. ¡Mierda!, gritó antes de lanzar su teléfono contra la pared, rompiendo la pantalla. Salió corriendo de su dormitorio y encontró a Aizawa vagando por los pasillos. No es cierto, razonó. No se ha ido. Aizawa lo abrazó e Ida sollozó en su hombro, negando con un murmullo. Aizawa sugirió que fuera a casa a ver a su familia. Ida se negó. Si volvía a casa y Tensei no estaba, significaría que era cierto. Aizawa se sentó en la sala común con Ida y comenzó a contarle historias del joven héroe. Cuando las lágrimas de Ida se detuvieron, Aizawa le sugirió que se fuera a dormir. Mañana es un nuevo día, podemos hablar entonces, ¿de acuerdo? Capítulo 30. A la escuela. Ida se despertó a la mañana siguiente con las mejillas cubiertas de lágrimas secas. Fue entonces cuando recordó lo sucedido ayer, agachó la cabeza y se vistió en silencio. Todas las miradas estarían puestas en él hoy, todos le preguntarían si estaba bien. Joder. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que se había topado con su persona menos favorita, Monoma. Ida mantuvo la cabeza gacha mientras se disculpaba e intentaba caminar aún más rápido que antes. Oye, ¿no es tu hermano el aspirante a héroe que murió? Se burló Monoma mientras agarraba el hombro de Ida para evitar que escapara. Ida sacudió la cabeza mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, amenazando con caer. Mírame cuando te hablo. ¿Entiendes? Monoma agarró el favorito de Ida y lo jaló con fuerza para que Ida lo mirara a los ojos. Él no era un aspirante, él era un perdedor, igual que tú, terminó Monoma. 1. La mente de Ida iba a 1000 por hora, pero sabía una cosa, nadie insulta a Tensei y sale impune. Con un movimiento rápido, le dio un puñetazo a Monoma en el estómago y, al doblarse, le tiró la cabeza al suelo. 2. Ida observó horrorizado cómo Monoma se levantaba, con sangre corriéndole por la frente y una mirada asesina en los ojos. Ida lo observó mientras se preparaba para golpearlo. Intentó esquivarlo, pero era un señuelo. El pie de Monoma salió volando hacia el estómago de Ida. Ida se dobló de dolor. Tenía la vista borrosa y no podía pensar con claridad. Tensei, pensó antes de asestarle un uppercut a Monoma con un crujido, el sonido de su mandíbula al romperse. Ida miró al chico, ahora inconsciente, en el suelo y lo pateó por si acaso. 2. Caminó hasta el aula número 1 y se sentó como si nada pasara. Capítulo 31. Secuelas. Ida se había desconectado desde su altercado con Monoma. Estaba entumecido, salvo por un ligero dolor punzante en el estómago. ¿Quién lo hizo? Vlad King irrumpió por la puerta, sobresaltando a todos en el aula. ¿Quién hizo qué, Vlad?, preguntó Aizawa con calma. ¿Quién noqueó a Monoma? Siseó. Fue uno de tus mocosos de la primera clase. Vlad, hablemos en el pasillo, ¿vale? No, apuesto a que fue ese de ahí, escupió, señalando con el dedo directamente a Tenia, quien simplemente asintió. Era él, gruñó. Aizawa tuvo que empujarlo fuera de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Ida, ¿noqueaste a Monoma?, preguntó Bakugou, inflando el pecho. Ida asintió y caminó hacia la puerta sin decir palabra. Tenia, llamó Izuku. La preocupación cubría su voz como veneno. Ida se giró para mirarlo, pero no se sentaba de nuevo. Necesitaba irse, y necesitaba irse ya. Ida se dirigió a la puerta y oyó pasos detrás de él. Miró hacia atrás un segundo y vio a Izuku. Quédate aquí, exigió Ida. No podría seguir adelante con su plan si Izuku estaba con él. Abrió la puerta del aula y oyó a Aizawa y Vlad King gritándose, gesticulando descontroladamente. No se dieron cuenta de que Ida se iba. Ida usó su don para correr a casa, no a los dormitorios, sino directo a casa. Al llegar, su madre lo recibió con un abrazo y le dijo que su padre no estaba en casa en ese momento. Ida pasó por delante de la habitación de su madre y vio la antigua habitación de Tensei. Olvidó vaciarla antes de mudarse. Prometió volver. Nunca lo hizo. Ida cerró los ojos y caminó hacia su habitación. Cerró la puerta de golpe.
haciendo que un cuadro se cayera de la pared. Iida lo recogió. Él y Tensei estaban en la cima de una montaña. Iida sonreía mientras estiraba los brazos. Tensei sonreía mientras miraba a su hermano pequeño. 1. Las lágrimas corrían por el rostro de Tenya mientras los sollozos sacudían su cuerpo mientras se derrumbaba. No debería llorar. Tensei no querría que llorara. Capítulo 32. Despedida. Habían pasado 3 días desde que Iida salió de su habitación. Ni siquiera tenía su teléfono, así que se quedó sentado todo el día, pensando. Izuku apareció en su puerta varias veces, pero Iida lo dejó afuera. Quizás necesitaba hablar con Izuku, pero no quería. No queda nada para ti. Tensei era 10 veces mejor que tú y aún así murió. No mereces estar vivo. Tu vida no tiene sentido. Iida se deshizo de sus pensamientos y se incorporó. Ya debería estar acostumbrado, no debería afectarle. Su estómago rugió en protesta. Había comido por última vez ayer. Era casi la hora del almuerzo, pero no merecía comer. Se paseó por la habitación, buscando algo, cualquier cosa, con que hacerse. No había nada aparte de cuchillas ya cubiertas de sangre, pero esta vez no fue suficiente. Fue entonces cuando finalmente salió de su habitación. Bajó a la cocina. Su madre no estaba por ningún lado, ni tampoco su padre. Rápidamente agarró un cuchillo pequeño y regresó a su habitación. Garabateó una nota para sus padres. Tomó el teléfono de su madre y le envió un mensaje de texto a Izuku. Tenía su número memorizado. Soy Iida. Me despido con el teléfono de mi madre. Adiós, Izuku. Pulsó el botón de enviar y se examinó los antebrazos buscando un lugar que no estuviera ya cortado. Se oyó un fuerte golpe en la puerta, seguido de pasos rápidos. La puerta se abrió y en el umbral apareció un Izuku presa del pánico. Iida intentó explicarse, pero no pudo moverse. Todo se volvió borroso y se desplomó en el suelo, en un charco de sangre y lágrimas. Capítulo 33. En el hospital. Enfoque de Izuku. El teléfono de Izuku vibró, un número desconocido. Normalmente los ignoraba, pero no tenía nada mejor que hacer. Tenya lo había ignorado. Abrió el mensaje. Soy Iida, me despido con el teléfono de mi madre. Adiós, Izuku. Colgó rápidamente el teléfono, sin entender bien el significado del mensaje. Entonces lo comprendió. Comprobó la ubicación del teléfono y corrió tan rápido como pudo. Aizawa lo detuvo en la puerta. Mira, Sensei, tengo que ir a un lugar así que por favor quítate de mi camino, suplicó Izuku, con la voz quebrada y las lágrimas llenaban los bordes de sus ojos. Aizawa lo soltó e Izuku corrió hacia la dirección que aparecía en su teléfono. Activó el 1 para todos y se lanzó volando, rompiendo el suelo. Mientras se impulsaba, miró hacia abajo y se lanzó en picado al llegar a la casa de Tenya. 1. Llamó a la puerta, esperando que el mensaje no significara lo que él creía, pero nadie respondió. Izuku decidió arrancar la puerta de un puñetazo. Corrió frenéticamente alrededor de la casa buscando a Tenya, vio una puerta cerrada y dudó, si Tenya estaba aquí y tenía razón sobre el mensaje. Abrió la puerta lentamente, revelando a Tenya sentado en el suelo en un charco de sangre, con un cuchillo en la garganta. Eso duró segundos antes de que se desplomara en el suelo mientras el charco de sangre. Izuku sintió que las lágrimas le corrían por la cara, cargó a Tenya y corrió al hospital, usando su don para impulsarse más rápido que nunca. Mientras intentaba hablar con Tenya, no podía estar muerto. Izuku se reprendió por no esforzarse más. Simplemente se fue cuando Iida lo dejó fuera. Llegó al hospital y les contó a las enfermeras la situación. Lo llevaron a una habitación y le pidieron a Izuku que esperara los resultados. Mientras tanto, Izuku le envió un mensaje a Todoroki, que estaba en la escuela. Izuku, Todoroki, ¿puedes decirle a Aizawa que venga al hospital en dirección asterisco? Se lo explicaré cuando lleguen. Todoroki, vale. Iré también si te parece bien. Izuku, sí, me vendría bien tu compañía ahora mismo. Dicho esto, dejó el teléfono y esperó a que Aizawa y Todoroki aparecieran. No pudo evitar que las lágrimas le resbalaran por la cara. Se tapó la cara con las manos y sollozó hasta que sintió una mano en el hombro. Se estremeció un poco, pero se relajó al levantar la vista y ver quién era. Oye, chico, dijo Aizawa mirando a Izuku.
Izuku se levantó y abrazó a Aizawa, llorando en su hombro. No le importaba que Aizawa lo encontrara raro, no le importaba que la gente lo mirara, y no le importaba lo fuerte que sollozara. «¿Qué pasa, Midoriya?», preguntó Aizawa mientras frotaba la espalda de Izuku. «Iida», dijo Izuku todavía sollozando, «lo intentó Kaki». Aizawa entendió exactamente lo que había sucedido y abrazó al niño con más fuerza. «Los que están aquí por Iida Tenya pueden visitarnos ahora», dijo una enfermera. Los tres entraron juntos a la habitación. El cuerpo casi sin vida de Tenya estaba conectado a lo que parecía 1.000.000 de máquinas. Un médico entró con un portapapeles. «Está vivo, pero a duras penas. 3 es el máximo de visitantes para que, si despierta, no se sienta abrumado», dijo, mirando a Izuku. «Le salvaste la vida. Si hubiera llegado un segundo después, probablemente no lo habría logrado». Izuku miró al suelo y dejó caer las lágrimas. Finalmente, el doctor salió y eran los 3 de nuevo. «¿Uno?», preguntó Todoroki mientras sacaba una baraja de cartas de uno de su bolsillo. «Todoroki, ¿por qué tienes eso?», preguntó Aizawa. «Bueno, Midoriya me envió su ubicación y es un hospital. Pensé que necesitaría algo para distraerse, así que tengo uno», dijo con claridad mientras repartía las cartas. «¿Juegas o no?». «1. Bien», dijo Aizawa, cediendo. Izuku asintió y sonrió levemente. Se sentaron en el suelo de la habitación de Iida durante casi 1 hora jugando al uno. Midoriya casi había olvidado todo lo sucedido. Por primera vez en 4 días, sonrió. «Tengo que llegar a casa antes de que Hisashi se preocupe demasiado», refunfuñó Aizawa mientras se levantaba y se sacudía la ropa. «No quiero que ninguno de los dos vaya a la escuela mañana. Si quieren la tarea, se la daré, pero no les bajaré las notas por lo que se pierdan». Izuku y Todoroki asintieron. Los 2 chicos permanecieron en silencio, escuchando el lento pitido del monitor cardíaco de Tenya y su respiración pausada. Todoroki se puso de pie. «Mira, hombre, ¿cuánto tiempo hace que no duermes?», preguntó Todoroki mientras extendía el brazo para ayudar a Izuku a levantarse. «Dormí anoche», se defendió Izuku. «¿Cuánto tiempo?». 8. «¿8 qué, Izuku?». «Minutos», Izuku miró al suelo para no ver lo decepcionado que parecía Todoroki. «Voy a casa a buscar mantas para que podamos dormir aquí esta noche. Sé que no quieres irte», dijo Todoroki, «no te voy a dejar solo». Dicho esto, Todoroki salió de la habitación e Izuku se quedó solo con sus pensamientos y su novio inconsciente. Acercó una silla a la cama de Iida y lo miró. Izuku se sentó allí, analizando los rasgos de Tenya, la forma en que le caía el pelo al acostarse, su nariz siempre ligeramente respingada y lo cuadrada que era su mandíbula. Ahora más que nunca deseaba estar despierto. «Tenya, te amo», me ahogué en lágrimas. «No me dejes, te mereces algo mejor». Izuku tomó la mano de Tenya y observó las cicatrices que le recorrían el brazo, los puntos que lo mantenían unido. Dejó caer algunas lágrimas sobre la cama donde estaba inclinado. Su mirada se dirigió al cuello de Iida, un pequeño corte casi invisible en un lado. Si Izuku hubiera llegado un segundo después. No quería pensar en lo que habría pasado. Simplemente se quedó allí sentado, observando todo lo perfecto de Tenya, todo lo que estaba en juego ahora mismo. «Ten, por favor despierta», dijo después de unos minutos. «Ten, por favor, no puedo vivir sin ti». Lloró sobre la camisa de Iida, murmurando todas sus preocupaciones entre sollozos, rogándole que despertara. 10. Su voz se quebró y vaciló. La puerta se abrió. Era Todoroki. Caminó en silencio hacia Izuku y lo abrazó. Los 2 chicos se sentaron en silencio. Los únicos sonidos eran el pitido del monitor cardíaco de Tenya y los sollozos ocasionales de Izuku. «Todoroki», dijo Izuku. «Extraño a Ten». «Lo sé», dijo Todoroki en voz baja. «No nos dejará, y menos a ti». Izuku abrazó a Todoroki con más fuerza y lloró hasta quedarse dormido en los brazos de Todoroki. Capítulo 34. Él está despierto. Enfoque de Iida. Iida abrió los ojos un segundo antes de volver a cerrarlos. La luz lo cegaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Entrecerró los ojos y se dio cuenta de que estaba en un hospital. «¿Qué pasa?», preguntó Iida con voz ronca y la boca seca. «Tenya», llamó Izuku. «Iida», suspiró Todoroki.
quien sostenía a Izuku. ¿Izuku estaba llorando? ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Iida mirando a su alrededor. Mira tus brazos, dijo Izuku con voz temblorosa. Izuku no rompió el contacto visual con él mientras Iida miraba sus brazos llenos de cicatrices. La mente de Iida daba vueltas mientras recordaba exactamente qué estaba pasando y por qué. No lo pisotees, Midoriya. Voy a informar al personal que estás despierto, dijo Todoroki con claridad antes de salir de la habitación y cerrar la puerta tras él. Iida miró alrededor de la habitación y vio mantas en el suelo rodeadas de juegos como el Mict Monopoly, Connect 4 y 1. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Iida. Oh, llevo 5 días esperando. Todoroki ha estado conmigo todo el tiempo y Aizawa y Yamada aparecen de vez en cuando, explicó Izuku. No vuelvas a hacer eso, Iida Tenya, reprendió Izuku, su voz sólida como una piedra, pero Iida podía escuchar el dolor detrás de ellos. No sé en qué estaba pensando, admitió Iida mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Lo siento. Iida bajó la cabeza y dejó que algunas lágrimas rodaran por su rostro. Izuku se la secó con suavidad y lo besó suavemente. Iida lo miró fijamente. Ahora lo veía con otros ojos. Iba a renunciar a todo lo que tenía. Iba a renunciar a Izuku. Todoroki entró con 2 enfermeras y un médico. Les pidieron a Izuku y a Todoroki que se fueran, y Todoroki casi tuvo que sacar a Izuku de la habitación a rastras. Ahora que Iida estaba solo con los médicos, lo examinaron y le hicieron un sinfín de preguntas. Intentó hacer todo lo posible por ignorar el dolor de cabeza y habló lo menos posible. Cuando se fueron, Todoroki e Izuku entraron, e Izuku se sentó junto a la cama de Iida. Todoroki anunció que se marchaba. Izuku se levantó y lo abrazó, murmurando algo en su pecho. Se apartó y volvió a sentarse. ¿Qué hiciste durante esos días que estuve inconsciente?, preguntó Iida con cautela. Jugábamos, dijo Izuku. Lloré mucho, pero Todoroki dijo que todo estaría bien. Lo siento, Izu, dijo Iida por millonésima vez. Está bien, le aseguró Izuku. Solo tienes que hablar, no te encierres. Estoy aquí para ayudarte, siempre y para siempre. Capítulo final. ¿Felices para siempre? Iida finalmente recibió el alta hospitalaria. Iba a regresar a la escuela y tenía que estar con alguien a todas horas hasta que uno de sus padres o tutores certificara su mejoría. También tuvo terapia todos los miércoles hasta nuevo aviso. Iida caminó a la escuela con Izuku. Izuku estaba más pegajoso que nunca y no lo perdía de vista. Iida se había acostumbrado a las miradas, pero a lo que no se acostumbraba eran las palabras. Ese es el niño que intentó su... Oye, chico de la muerte. Izuku siempre intentaba distraerse de ello, pero a veces no podía evitar pensar que estaba mejor muerto. Los chicos llegaron a clase más tarde de lo habitual y Aizawa colocó una pila de papeles en el escritorio de Iida. Si quieres hacerlo, puedes. No te voy a quitar puntos si no lo haces, pero sé cómo eres, habló Aizawa en voz baja para que los demás estudiantes no pudieran escuchar. Iida asintió y guardó los papeles. Se sentó en el aula, sin escuchar nada de lo que decían. Estaba perdido. El material en la pizarra le parecía extraño y desconocido. Por una vez, la escuela lo había vencido. Iida, susurró a alguien al tocarle el hombro. Iida se estremeció levemente. ¿Quieres que te dé clases particulares? Iida miró a Yao Momo y asintió. Ven a mi dormitorio esta noche. Puedes traer a Izuku si quieres, dijo sonriendo. Iida simplemente asintió y le devolvió la sonrisa. Decidió dejar la lección de hoy y tomó su libro favorito. Releerlo le recordó antes de que todo ocurriera de golpe. La clase terminó rápidamente y el resto del día fue igual de confuso. Un borrón de información que no tenía sentido y miradas extrañas de otros estudiantes. Después de la escuela, Iida le contó a Izuku los planes que tenía para estudiar y así caminaron juntos hacia su dormitorio, de la mano. Cuando llegaron, Yao Momo les había preparado té y le había entregado una caja a Iida. «Ábrelo», me instó. Iida abrió la caja con cuidado y vio todas sus cosas favoritas. Sus libros favoritos, sus dulces favoritos e incluso un teléfono nuevo. Iida levantó la vista, incrédulo. «Gracias, Yao Momo», dijo. Miró y vio un puñado de tarjetas. Se sentó, dejó la caja y leyó cada una. «Eres querido,
y Ida. Además, Yao Momo solo puede enseñarme hasta cierto punto. 0. Y Ida, supongo que no eres malo. Además, Tape aprende mejor cuando le das clases particulares. Bakugo. 5. ¿Cómo esperas que apruebe mis clases? Eres mi tutor favorito. Hermano. Hemi. Había más, pero Ida no podía verlos. Las lágrimas le nublaban la vista. Se levantó y abrazó a Yao Momo, agradeciéndole una y otra vez. Yao Momo puso al día a los dos niños con el trabajo que se perdieron, y Ida miró a su alrededor agradecido por sus increíbles amigos. El fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.